Audiobook El fascismo en América Latina de Shafik Handal. La alternativa revolucionaria popular y la alternativa burguesa de solución a la crisis estructural se enfrentan y de los resultados de esa lucha depende el inmediato porvenir. Pero también luchan entre sí las dos opciones burguesas, la reformista y la fascista, generando conflictos intestinos en las clases dominantes y en el aparato del poder. Apuntemos entre tanto, que durante los últimos 10 años en El Salvador han venido luchando entre sí, todas estas alternativas de solución a la crisis estructural. Entrada en su fase de maduración desplegada desde que se agrietó, 1967 a 1968, y se rompió el mercado común centroamericano en 1969. La guerra de El Salvador contra Honduras. La polarización prácticamente total entre las fuerzas políticas de nuestro país que ha podido verse en los últimos tiempos, tiene en su base, precisamente, la pugna entre la alternativa revolucionaria popular y la alternativa burguesa de solución a la crisis estructural, mientras, dentro del mismo gobierno del coronel Arturo Armando Molina ha tenido lugar. Y aún no puede darse por concluida la lucha entre vía reformista y vía fascista. En la segunda mitad de 1973 predominó en el gobierno de Molina la tendencia al rumbo reformista y atajada por los sectores más reaccionarios de la oligarquía, cuya presión logró la destitución de los 3 ministros reformistas en octubre de ese año, se dio el lugar a la tendencia al fascismo, que desde entonces se vino haciendo cada vez más predominante y peligrosa. En los meses de julio a septiembre de 1976 el coronel Molina emprendió un impresionante esfuerzo por realizar un nuevo viraje hacia la vía reformista. Alrededor del decreto que daba origen al llamado Primer Distrito de Transformación Agraria, tímido y limitadísimo ensayo de reforma agraria burguesa. Pero el intento terminó bien pronto con una vergonzosa claudicación total del gobierno ante una gran burguesía tonante e implacable decidida a marchar a toda costa tras el modelo brasileño y chileno. Después de ello Molina se sumó sin remedio al carro de la escalada hacia el fascismo. Como pudo verse en el desfachatado fraude electoral y la sanguinaria represión ejecutados por su gobierno para impedir que la oposición democrática unificada, a todas luces mayoritaria en el país, llegara al gobierno por medio de las elecciones presidenciales del 20 de febrero último 1977 y para imponer en la presidencia al general Carlos Humberto Romero, jefe militar fascista principal. El creciente predominio de la tendencia al fascismo, a que nos hemos referido en el caso de El Salvador, no es por cierto un caso aislado después del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular en Chile. Incluso puede hablarse con toda propiedad de una ofensiva general de la contrarrevolución fascista en América Latina. El golpe militar en Argentina, inicialmente dirigido, al menos en apariencia, contra la derecha peronista, no tardó en virar también contra la izquierda peronista y se ha ocupado, sobre todo, de bloquear y someter a control al movimiento obrero, de inmovilizar a los partidos políticos. Ha iniciado el desmantelamiento de las organizaciones juveniles y organismos para la solidaridad internacional y las bandas asesinas procreadas por la CIA incrementan impunemente su dantesca cosecha sangrienta, golpeando no solo a la izquierda argentina, sino también a toda la emigración de la izquierda del cono sur concentrada en Buenos Aires en los últimos años. Toda esta derechización progresiva se adopta bajo el pretexto de la lucha contra las guerrillas de ultraizquierda, a las cuales ha asestado golpes mortales, y no pensamos que, una vez terminada esa tarea, retornará fácilmente la nave del gobierno argentino a un puerto democrático como este promete reiteradamente. Desde el año pasado los gobiernos progresistas de Jamaica y Guayana han estado siendo asediados y hostilizados por las presiones externas y por las tentativas de desestabilización. El gobierno de Laugerud García de Guatemala ha realizado un viraje de retorno hacia la ultraderecha. Después de un breve periodo de tentativas liberalizadoras y entendimientos con los partidos democráticos opositores durante 1975 y primera mitad de 1976. Han reaparecido los incidentes armados en la frontera entre El Salvador y Honduras, orientados en parte del objetivo de derechizar al gobierno militar reformista de este último país y eventualmente a promover su derrocamiento.
Todos ellos son acontecimientos que también se inscriben dentro de esta misma ofensiva de la reacción capitaneada por la CIA y el Pentágono a escala continental. Presiones militares sobre la frontera hondureña ejercidas por el dictador y verdugo de Nicaragua, Anastasio Somoza, en la segunda mitad de 1976. Siguieron a los incidentes armados en la frontera de Honduras con El Salvador. El objetivo era el mismo: contribuir con la oligarquía y los monopolios yanquis en Honduras a empujar más rápidamente hacia la derecha al gobierno del general Melgar Castro. En diciembre surgió una ruidosa campaña de propaganda reaccionaria acusando a un grupo de coronel y teniente coroneles progresistas de ser simpatizantes e infiltrados del Partido Comunista, y el 1 de enero eran separados del ejército y algunos de ellos enviados al exilio diplomático. Al mismo tiempo se procedía a destituir a funcionarios civiles consecuentes con el plan reformista anunciado por el gobierno militar en enero de 1974. Especialmente a los que dirigían la aplicación de la ley de reforma agraria, furiosamente rechazada por los terratenientes. Por desgracia, los sucesos de julio de 1976 en Perú y los cambios en el gabinete y la política del gobierno de las Fuerzas Armadas que ellos trajeron como consecuencia, abren la interrogante acerca de si también allí estamos ante otra victoria de la contrarrevolución. No es una visión pesimista del actual momento latinoamericano, sino el registro de hechos reales, aunque esta es solamente una cara de la situación. La otra muestra que las fuerzas antiimperialistas y antifascistas latinoamericanas son hoy más extensas que nunca, abarcan incluso los niveles de varios gobiernos.